Bueno, muchísimas gracias a los tres expositores. Vamos a continuar ahora. Vamos a invitar a compartir ahora la conferencia La velocidad de las ideas por el ingeniero Pablo Valenti. Pablo Valenti es ingeniero y tiene un doctorado en gestión tecnológica de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Desde hace más de 13 años trabaja como especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en modernización del Estado y estrategias digitales. Ha desarrollado una amplia experiencia en organismos multilaterales, gobierno, sector académico y privado. Trabajó en la División de Capacidad del Estado, desde donde lideró proyectos para la modernización de la administración pública, plataformas de interoperabilidad, salud digital, estrategias nacionales de gobierno electrónico y estrategias en redes sociales para favorecer el desarrollo de nuestra región. Actualmente trabaja en el Departamento de Relaciones Externas del BID. Ha publicado diversos trabajos sobre innovación en América Latina y el Caribe y fue asesor del presidente de Uruguay y de la estrategia digital de nuestro país. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a Montevideo, a Buenos Aires, a los organizadores, tener la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia, ya la cuarta, es un honor y un placer poder compartir algunas ideas y reflexiones sobre lo que se decía antes, sobre la velocidad del cambio que estamos viviendo. Recién, de alguna manera, resumían mi trayectoria profesional, pero yo antes de dedicarme a lo que me dedico actualmente, a trabajar en tecnología, yo quería ser como este señor que está aquí, levantando los brazos, ser velocista. De hecho, hacía atletismo, estudié y me formé hasta mi adolescencia en Italia. No me vieron ninguna condición para el fútbol, pero corría medianamente bien y me mandaron a correr. Este señor, en los años fines de los 70 y principios de los 80, se llama Pietro Paolo Mennea. En esta foto está logrando la medalla de oro en las Olimpiadas de Moscú. En 1979 marca el récord del mundo, 19.72 en los 200 metros. Y ese récord permanece durante 17 años. Era el velocista a vencer, el Usain Bolt de aquella época. Y corría 100 y 200 metros. Yo no sé si ustedes saben que en atletismo hay 3 carreras que son consideradas de velocidad pura. Los 100, los 200 metros y los 400. Pero los 400 son una carrera completamente diferente. Tiene reglas diferentes. Incluso se reconocen 6 etapas o 6 fases que marcan una de las carreras más intelectuales que hay para correr. Incluso los que hablan con propiedad de estas carreras suelen decir que es una carrera que se gana corriendo de la forma más rápida posible, pero relajados. No se gana si no se tiene una estrategia bien definida. Hay otros que dicen, y es una frase que me gusta mucho, gana el que se conoce mejor a sí mismo, o el que puede dosificar mejor sus cualidades. En lo personal, yo corría 100 y 200 metros, incluso me tocó participar de un sudamericano representando a Uruguay. Obviamente tampoco tenía condiciones para llegar a estas categorías, pero es la carrera que más me gusta. Me gusta por esa característica. ¿Y por qué traigo estos? Deben estar pensando, nos equivocamos de conferencia, vamos a hablar solamente de atletismo. No, a mí me gustaría que reflexionáramos en materia de transformación digital y de cambio, qué tipo de carrera estamos corriendo o queremos correr. La percepción y la evidencia que uno ve recorriendo, y planteémosla nosotros mismos, la vorágine del cambio que estamos viviendo, da la sensación de que nos estamos preparando o queremos correr 100 y 200 metros. A mí me gustaría que reflexionáramos un poco más sobre esta condición o sobre este tipo de carrera. De hecho, este chico aquí es el sudafricano hoy que posee el récord del mundo de los 400 metros logrados en Río, 17 años después del récord anterior. Entonces, eso me trae a la mente, no sé si se acuerdan, un viejo eslogan que creo que en Uruguay fue bastante popular, de un neumático que decía: la potencia sin control no sirve de nada. En materia de transformación digital aplica, parafraseando este mismo eslogan, la transformación digital sin control tampoco sirve de nada. Y vaya si estamos enfrentados a esa presión.
Aquí recién decían, y correctamente, que la transformación digital o el cambio tecnológico está creciendo de forma exponencial cuando el cambio organizacional de alguna manera se plantea o se representa de forma logarítmica. Por lo tanto, saber seleccionar aquellas batallas, poder seleccionar, conocernos mejor a nosotros mismos como organizaciones, como instituciones, como gobiernos, serán aspectos claves de la transformación digital. Pero antes déjame decirle algo que me parece relevante para entender este fenómeno. Yo con el término transformación digital tengo dos problemas. Un problema con el término transformación y un problema con el término digital. Me voy a explicar. Intuitivamente, transformación presupone dejar de ser A para convertirme en otra cosa, en B. Cuando en realidad lo que estamos viendo es que procuramos dejar A para convertirnos en algo que probablemente no sabemos cuál es esa transformación. Aquí lo que importa es iniciar el viaje, no el destino. Y por eso tengo problema con el término transformación. Y digital, porque toda la evidencia, y lo vamos a ver ahora más adelante, que tenemos, indica que más importante que lo digital es todo lo que lo rodea. Y analicemos algunos aspectos relacionados con esto. Y perdonen que vuelva al atletismo. Lo que están indicando las experiencias de aquellas organizaciones, y hablemos de algunas empresas que están un poco marcando la agenda o éxitos relacionados con la transformación digital, habla de desamarrar, de desatar determinadas estructuras, condiciones, y aquí muy bien lo decía Daniel Martínez, aquí lo importante es cómo nos relacionamos con la gente, de desamarrar la estrategia, las estructuras y sobre todo nuestra propia gente. Esta, de hecho, es una imagen real y también demuestra que se puede ser muy rápido con los zapatos desatados. Este es el récord del mundo de Usain Bolt, que los corrió con una zapatilla desatada. Pero déjenme darles algunas cifras de esta velocidad del cambio que estamos viviendo. McKinsey, hace poco tiempo, publica una investigación sobre el nivel de reestructura de empresas que están liderando en materia de transformación digital. Y da cuenta que mayoritariamente estas empresas entran en procesos de reestructuras cada 2-3 años. Y que el proceso de reestructura de estas grandes organizaciones lleva en promedio 18 meses, lo cual indica una reconversión permanente y reestructura permanente. La empresa Globant de Argentina, uno de los referentes tecnológicos de nuestra región, hace 2 reestructuras por año. Nos deberíamos preguntar, ¿cuántas reestructuras por año hacen nuestras ciudades? Jeff Bezos, que todos conocen, líder de Amazon y hoy el hombre más rico del mundo, el año pasado publicó una carta que es pública, la puede leer cualquiera, donde planteaba el cambio de pauta de la empresa para los próximos años. Y hacía una advertencia, Amazon tiene que dejar de ser high quality para pasar a ser high velocity. Y les daba una recomendación a todos sus empleados. Les decía, si esperamos a tener el 90% de la información para tomar decisiones, estamos siendo lentos. Tomemos decisiones con el 70% de la información. La empresa Manpower publicó el año pasado, sobre fines del año pasado, una investigación muy interesante. Y mayoritariamente referentes líderes de empresas que hoy lideran en materia de transformación digital sostenían que el 30% de los ingresos en los próximos 5 años provendrán de modelos de negocio hasta ahora desconocidos. Y se necesitarían nuevos liderazgos para poder gerenciar este cambio. La buena noticia de ese estudio es que el 80% de las capacidades que esos liderazgos son necesarios van a ser las mismas de siempre. El problema está en que el 20% restante eran capacidades que antes no eran tan relevantes y pasaron a ser críticas, entre las cuales la creatividad, entre las cuales el trabajo colaborativo y un aprendizaje constante. El Foro Económico Mundial refrendaba esta afirmación con un estudio sobre el futuro del trabajo, como bien mencionó el intendente. El año pasado publicó su estudio sobre el futuro del trabajo. 10 años antes hizo el mismo estudio. La creatividad aparecía en el 10º lugar de las capacidades cruciales para el desarrollo de los negocios del futuro. Esa creatividad en el estudio del año pasado pasó a ocupar el 3er lugar. Y déjenme darle una última cifra que quizás
es la que me permite introducir el tema que quisiera señalar en materia de velocidad de las ideas y de la transformación digital. Google, y podría mencionar otras tantas empresas de referencia, realiza en promedio 7.000 experimentos por año. Asocian gran parte de la transformación digital a la capacidad de experimentación de las organizaciones. Y esta es una tendencia cada vez más importante en el cambio organizacional y cómo gerenciar esas dos curvas exponenciales y logarítmicas de cómo poder acompañar el cambio. Preguntémonos, ¿cuántos experimentos realizamos en nuestras ciudades? ¿Qué capacidad de experimentación estamos promoviendo en la administración pública? Y no es por copiar las experiencias de grandes corporaciones, sino porque es una forma también de ir testeando combinaciones de ideas. Acá se hablaba de drones, de la nube, de Internet de las cosas, y las combinaciones son infinitas y van a ser más infinitas. Por lo tanto, cuando hablamos de digital, fíjense la importancia de experimentar. Y esto es urgente. Esta es una gráfica muy interesante que marca una tendencia. En los años 50, las empresas del índice Standard & Poor's, la vida útil de una empresa era del orden de 60 años. Hoy en día es menos de 20 años. Y para muestra un botón, basta recordar Nokia, Polaroid, todas las empresas que vamos viendo que no han acompañado, empresas de referencia. ¿Cómo se está gestionando esa transformación? En gran medida a través de la experimentación. Las organizaciones, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, en general, y tiene que ver con la cultura que tenemos en relación a las organizaciones, si les pregunto, diagrámenme, por favor, cómo es la estructura de vuestras organizaciones, cómo se imaginan que sería. Y por lo general la respuesta el gráfico que hagamos o el dibujo que hagamos va a ser marcado por cajitas que delimitan territorios ficticios, líneas que marcan jerarquías, incluso probablemente tengan manuales de procedimiento, lo que se llama la estructura formal. Y creo que somos todos hijos, de alguna manera, de esa cultura organizacional jerarquizada, con un organigrama, como cualquiera de vuestras organizaciones seguramente tienen. Eso convive con una estructura informal. Yo trabajo en una organización latina y les puedo decir que el poder del radiopasillo es muy importante, como debe ser igualmente es parte de nuestra cultura. Pero lo que nos deberíamos preguntar es, a la hora, la obsesión que tienen hoy las organizaciones justamente para experimentar, ¿cuál es esa estructura de creación de valor? ¿Sabemos o podemos reconocer estructuras de creación de valor que permitan testear soluciones alternativas, errores y aprender de los errores, como bien se dijo acá? Interroguémonos. Esta es otra forma de ver el organigrama o la estructura de cómo se procesan las ideas en una organización. La clave en todo esto es, y como decíamos con el caso de Google y así otras organizaciones complejas, la cantidad de ideas nuevas que se pueden gerenciar para el cambio. Recordemos esta cifra, y yo les podría dar algunas recomendaciones iniciales de cosas que están experimentando gobiernos, ciudades, a nivel de ciudades, pequeñas empresas. Esto primero además tiene una razón de ser que resuelve tensiones. A la hora de invertir en una nueva idea, entre el equipo creativo que estamos tratando de fomentar y crear, estas metodologías permiten testear de alguna manera dónde se ponen los recursos. Sin ir más lejos, yo mencionaba Google. Google, para poder gestionar esa cantidad absurda de ideas, tuvo que desarrollar en el año 2010 una metodología propia para medir el éxito de las nuevas ideas que se alentaban en la empresa. Y es así como desarrollaron Design Sprint, que justamente tiene un contenido de velocidad asociado. En 5 días máximo son capaces de testear una nueva idea y ponerla en producción. De ahí nacieron soluciones tan exitosas como el Slack, que hoy es una de las aplicaciones más de moda en el mercado digital. Pero hablemos simplemente de algunas recomendaciones que nos podrían poner en esa dirección. Plantearse, por ejemplo, el año que viene, multiplicar por 10 la cantidad
de experimentos que somos capaces de hacer como una organización. Y si no hacemos experimentos, ¿por qué no hacer 10 experimentos para arrancar? Generalmente ha tenido muy buena repercusión y está probado involucrar desde el vamos a los jóvenes, a los más jóvenes, a la hora de testear ideas. Identificar una metodología para validar esas ideas. Y ahí hay un montón de opciones. Quizás lo más conveniente es comenzar con un taller que nos permita ver alternativas o desarrollar una propia. Ustedes seguramente han oído hablar de Design Thinking, que es una metodología de validación de ideas que proviene del mundo del diseño, allá por los años 60. Design Sprint, la metodología desarrollada por Google, la metodología ágil asociada al software, la metodología de los 6 sombreros. Hay un montón de alternativas. ¿Cuál es la que cada una de estas ciudades que ustedes de repente conocen está empleando? Son el tipo de preguntas que nos deberíamos empezar a formular. Bueno, y déjenme pasar al siguiente tema, el valor de la experimentación. Si yo les muestro estas figuras, ¿qué les sugerirían? ¿Qué sugieren a vuestro entender? Alguno me diría correctamente que son una forma de representar la inteligencia colectiva. Y es cierto. Los algoritmos que están detrás de Netflix o de Spotify, que logran agrupar el conocimiento que tenemos sobre mis preferencias, los me gustas en una página, en una fanpage, bueno, todas estas, el voto, pero son representaciones de una inteligencia colectiva que no dejan de ser la suma de individualidades sin interacción social. Y aquí quiero llamar la atención sobre otro elemento que está apareciendo cada vez con mayor fuerza. Y cuando hablamos de interacción social, hablamos de interacción social real, no virtual, en materia de cambio y transformación digital. Hay un libro muy interesante de un investigador del MIT, se llama Alex Pentland, para quien le interesa toda esta dinámica del cambio organizacional y la tecnología. Es un libro que realmente recomiendo. El título es Física Social o Social Physics, que lo que hace es analizar. Este equipo del MIT desarrolló un aparato que se cuelga como si fuera un collar y va midiendo la interacción que tiene cualquier trabajador con otros colegas, con el entorno digital, y logra medir el nivel de interacción social que se tiene. El libro es muy extenso, pero hicieron varios experimentos y detectaron que hay un factor que es clave en la transformación y en la productividad del cambio digital, que es justamente la interacción social real. Y lo logran demostrar con varios ejemplos. En este mundo que decíamos que quizás lo más importante no es lo digital, sino también todo lo que lo rodea, estos investigadores del MIT justamente se concentran en ese tipo de investigaciones. Y hacen un trabajo muy interesante de análisis de estas tendencias. Este libro y otras tantas investigaciones de alguna manera llegan a una conclusión. Para favorecer la productividad de las organizaciones es muy importante la cercanía interna, el contacto físico todavía entre las personas. Y mucho más ahora que vivimos en esta cultura del open space, hay un valor intrínseco en la transformación digital todavía asociado a las relaciones interpersonales. Incluso citan un ejemplo muy interesante del Bank of America, el call center. Doy simplemente un ejemplo. Este call center, imagínense, Bank of America es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, enorme call center, uno de los tantos, tenía problemas de productividad. El equipo de investigadores del MIT fue convocado a ver si encontraba una solución y la recomendación que le hacen es cambiar el formato del coffee break, es decir, los empleados estaban autorizados a levantarse determinado periodo de tiempo, a tomar un café, a refrescarse y volver a su puesto. Y lo hacían de forma escalonada. Con esas collares, midiendo, hicieron una recomendación: no inviertan en nada. Lo único que hace es levanten los grupos y que se tomen el coffee break todos juntos. Aumentó 15% la productividad del call center y lo resolvieron con relaciones interpersonales. Ahí no hay tecnología, hay un factor humano que es determinante. La otra conclusión, y ahí es donde entro en el elemento que me interesa hablando de ciudades inteligentes, es que la creatividad necesita de cercanía externa. Se favorece la creatividad si logramos mejorar nuestra capacidad de diálogo con la ciudadanía o con los clientes. Y esta es una corriente extremadamente importante cuando vemos que nos dicen
todos los estudios que el futuro del trabajo está fuertemente asociado a la capacidad de creatividad de las organizaciones y de su personal. Y este es un elemento central para las ciudades. Y acá el intendente y Buenos Aires son ejemplos muy claros de esa tendencia y de esos esfuerzos. Seguramente José Clastornic, que va a hablar del D7 y del último ranking que hace Naciones Unidas, destaca de Uruguay gobierno de cercanía. Acá escuchábamos que hay una estrategia de cercanía digital. Pero déjenme mencionar rápidamente cómo estamos desaprovechando esta capacidad de diálogo para acercarnos a la gente. Esta es una foto que me mandó un amigo, justamente hablando de estas cosas, y él interpretó que efectivamente podría representar un poco lo que estamos hablando. Yo no estoy hablando de escuchar, estamos hablando de dialogar con la gente, estamos hablando de tener un ida y vuelta con la ciudadanía. Y ese es todo un desafío para las instituciones y las democracias actuales. Y la tecnología debería ser un gran aliado. Y quiero dar algunas referencias. Acá hay alguna gente que conoce este estudio del banco que hicimos hace ya 2 años, que me tocó liderar, que fue el primer estudio que usa además Data Analytics, o sea, Big Data, donde elaboramos un algoritmo para analizar la conversación entre los ciudadanos de América Latina y sus ciudades en las 60 áreas urbanas con más de 1 millón de habitantes en América Latina. Es de descarga gratuita, son 2 estudios, incluso el banco, siempre me gusta decir que inventamos la palabra gobernauta, que no existía, y le dimos un contexto académico y técnico. Analizamos estas ciudades, analizamos esta conversación y llegamos a muchas conclusiones, pero me voy a limitar a 2. Una tiene que ver con que de estas 60 áreas urbanas, tan solo el 10% de las preguntas que llegan de los ciudadanos en promedio son respondidas por los gobiernos y sus alcaldes. Llega una pregunta, estamos hablando de 60 áreas urbanas con más de 1 millón de habitantes. 2 años atrás, habría que hacer la actualización ahora, tan solo el 10%, eso no es un diálogo. Si alguien te pregunta algo, tenemos que tener una capacidad de diálogo y de respuesta. Pero lo más interesante fue que analizamos el tráfico, el tipo de temas, con eso que decían antes de analizar las palabras, de cómo era la conversación. Y fíjense ustedes qué interesante, hasta por lo menos cuando hicimos ese estudio, y no debe haber cambiado sustancialmente, era un diálogo de sordos. El ciudadano mayoritariamente le plantea a los gobiernos de las ciudades problemas relacionados con la seguridad, con el transporte, y los gobiernos muchas veces le terminan respondiendo con temas culturales. Por lo tanto, ahí hay todo un campo de trabajo, de explorar y uso de las tecnologías de la información, donde mucho tenemos para aportar en esta construcción de ciudades cada vez más inteligentes. En definitiva, yo quería traer estos conceptos, recalcar, y prácticamente ustedes han visto, no hemos hablado de tecnología, porque acá hay una gran apuesta para hacer en materia, creo yo, y por lo menos la evidencia y los estudios en la capacidad de experimentación que tenemos que ir incorporando nuestras organizaciones, nuestras empresas a la transformación y obviamente el rol del diálogo con la ciudadanía. Pero no me gustaría que se fueran con la idea equivocada de que para poder acometer este proceso de cambio alcanza con acelerar, apretar el acelerador, entrar en un proceso de aceleración. Acá no hay modelos trasplantables y creo que el enriquecimiento, como decían bien antes, de la riqueza de compartir experiencias, no se trata de copiar, habrá que hacerlo, en el caso de Montevideo, soy uruguayo, termo debajo del brazo, mate a la uruguaya, y así cada uno deberá encontrar su forma. Es decir, hay un sentido, recuerden esa afirmación que se usa para los 400 metros, gana el que se conoce mejor a sí mismo. Y en esto se aplica en materia de transformación digital. No se trata de incorporar solamente tecnología de punta, conectar semáforos, tachos de basura, sino hay un tema cultural que es determinante. Por lo tanto, estos días está circulando una frase en las redes sociales que me gustó mucho como para cerrar esta conversación, que marca un poco esa necesidad de respetarnos en lo que somos. La tecnología al final es una herramienta para potenciar lo que son nuestras propias cualidades. Así que muchas gracias.